¿Ha superado realmente la tecnología financiera a los bancos de toda la vida a la hora de ayudar a los pequeños negocios? ¿O acaso, existen aspectos ocultos en la letra pequeña que la mayoría de la gente suele pasar por alto por dejarse llevar por la emoción de lo digital? Es un placer estar aquí para desmenuzar toda esta información. Porque la respuesta a ese debate entre la innovación digital y la banca tradicional, francamente, va a cambiar la forma en que entendemos el crédito comercial, especialmente para quienes dirigen microempresas. Ahí, cada decisión financiera, por pequeña que parezca, puede determinar si las puertas del negocio siguen abiertas al mes siguiente. O si tienen que cerrar definitivamente. Exactamente. No estamos hablando de optimizar carteras de inversión de millones de dólares. Estamos hablando de supervivencia pura y dura. Ok. Vamos a desempacar esto. Adelante. El material que estamos revisando nos sitúa inmediatamente en un escenario que resulta tremendamente cotidiano y real. O sea, no estamos hablando de una corporación multinacional intentando adquirir a su mayor competidor en la bolsa de valores. El caso de estudio nos presenta a una microempresa que simplemente necesita comprar un vehículo para poder operar. Imaginemos una pequeña panadería de barrio que acaba de conseguir un contrato para repartir pan a 3 cafeterías locales. Es un escenario donde el margen de error es mínimo. Las cuentas están medidas al milímetro y, literalmente, cada centavo que entra y sale de la caja cada mes cuenta de forma crítica. Y ese es exactamente el punto de partida crucial para entender todo lo demás. Para comprender el porqué detrás de la decisión financiera en un caso así, hay que cambiar la perspectiva habitual. ¿A qué te refieres? A que, en la teoría financiera de las grandes ligas, cuando se evalúa pedir dinero prestado, se busca que ese capital genere ganancias por sí solo a futuro. Claro, un retorno de inversión. Exacto. Se busca una inversión que multiplique el dinero. Sin embargo, el crédito para el vehículo no se ve como una inversión mágica que genera riqueza automática. Es simplemente un costo. Un costo operativo, un gasto necesario para poder ejecutar el trabajo. La pregunta central no es si el crédito crea un valor financiero abstracto, sino cómo pagarlo sin hundir el barco. Tal cual. Es ver cuál de las alternativas de financiamiento permite asumir ese costo indispensable con el menor riesgo operativo posible. Para aterrizar este concepto, resulta muy útil pensar en una analogía bastante directa. Es como el combustible de esa misma camioneta que la empresa quiere comprar. Llenar el tanque de gasolina no hace que la empresa sea más rica. No es una inversión que aumente el valor del negocio en sí. Pero sin ese combustible, el motor simplemente se apaga. Y las entregas no se hacen. Exacto. El financiamiento funciona igual. El objetivo es conseguir ese combustible financiero para mantener el negocio andando, pero sin descapitalizar la caja registradora en el intento. Hay que comprar la gasolina, pero si se gasta todo el dinero del mes en llenar el tanque una sola vez, no habrá dinero para pagar la harina o el salario de quien hornea. Exactamente. Y ahí llegamos a uno de los conceptos más contundentes que arroja la revisión de estos datos. Para una microempresa, la liquidez es la vida misma. Es todo. Todo. La estabilidad de un negocio pequeño depende de manera directa y absoluta de su capacidad para cubrir las obligaciones mensuales sin comprometer el trabajo diario. Si se asume una estructura de pagos donde la cuota del préstamo es demasiado alta, se genera una tensión inmediata en el flujo de efectivo. ¿Y empieza el estrés? Un estrés tremendo. Esta presión incrementa drásticamente el riesgo de no poder pagar a los proveedores a tiempo, de retrasar la nómina o de no poder cubrir el alquiler del local. Por eso, cualquier análisis serio no puede quedarse solo en mirar el costo total del crédito al final de los años. Debe medir milimétricamente cómo ese pago impacta el dinero que entra y sale cada viernes. Lo cual nos lleva a la gran batalla narrativa que estamos explorando hoy. Por un lado tenemos todo este ruido mediático, estas grandes expectativas frente a las famosas fintech. Han entrado al mercado asumiendo que son el futuro perfecto y absoluto. Quienes defienden este modelo esperan procesos con cero papeleo. Se habla de gestiones 100% digitales donde simplemente se descarga una aplicación en el teléfono, se escanea una identificación, el algoritmo revisa un par de bases de datos y listo. Mágicamente hay una respuesta casi inmediata. Así es, se elimina la fricción de tener que pedir cita, vestirse formal y sentarse frente a la gerencia de una sucursal. Además, existe esta creencia generalizada de que, como las fintechs son empresas nativas digitales, sin sucursales físicas de mármol ni miles de cajeros humanos, sus costos son mucho menores. Bajísimos. Y por pura lógica, sus créditos obligatoriamente deberían ser más baratos para el consumidor final. Esa es la promesa brillante de la innovación tecnológica. Usar algoritmos y Big Data para reducir las fricciones del sistema y democratizar el acceso al capital. La idea es que la tecnología recorte intermediarios y pase esos ahorros directamente a la panadería que necesita la camioneta. Y justo en la otra esquina del cuadrilátero, la investigación nos muestra la cara de la banca tradicional.
La imagen clásica que a todo el mundo le viene a la mente. Instituciones asociadas con una enorme formalidad donde solicitar un crédito para un vehículo comercial implica llevar una carpeta de aros llena de documentos, proyecciones de ventas, balances contables y garantías físicas. Son trámites mucho más extensos y requisitos sumamente estrictos que pueden ser un verdadero dolor de cabeza administrativo. Sobre todo para alguien que pasa 14 horas al día horneando pan o atendiendo clientes. Pero al mismo tiempo proyectan una enorme percepción de estabilidad, trayectoria y respaldo institucional. La narrativa previa sugería que, bajo estas condiciones tan dispares, las aplicaciones fintech iban a aplastar sin remedio a los bancos tradicionales, gracias a su eficiencia, ¿sí? Lo fascinante aquí es cómo los datos reales desmienten esa narrativa absoluta de que lo digital siempre es superior y más económico por defecto. Cuando se pusieron los números bajo la lupa y se analizaron las ofertas reales de crédito en el mercado, las expectativas iniciales chocaron de frente con la cruda realidad de cómo se estructura el riesgo financiero. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la lógica dictaría que la opción más moderna, sin sucursales y sin papeleo, fuera también la más barata para el bolsillo del microempresario. Pero los resultados revelaron una sorpresa enorme. Las fintech no siempre resultaron ser la opción más económica, ni mucho menos la más segura para la supervivencia del negocio. La información demuestra que, si bien algunas de estas plataformas tecnológicas llegaban a ofrecer tasas de interés que parecían competitivas o un menor costo acumulado a lo largo del tiempo, esto venía con una condición muy particular. Solían otorgar plazos mucho más cortos para pagar el crédito. Si el banco daba 3 o 4 años para pagar la camioneta, la fintech exigía recuperar su dinero en 12 o 18 meses. Y es fundamental detenernos a analizar por qué un plazo corto tiene un impacto tan profundo en este ecosistema. Las matemáticas en este sentido son inflexibles. Un plazo corto significa que el total de la deuda debe dividirse en una cantidad mucho menor de meses. Inevitablemente esto resulta en cuotas mensuales significativamente más altas. Y volvemos al problema del inicio. Volvemos al punto central de la liquidez. Si esa cuota mensual gigantesca asfixia el flujo de caja operativo de la microempresa, una tasa de interés que sobre el papel de la aplicación móvil se vería maravillosamente baja, pierde absolutamente todo su atractivo práctico. De nada sirve. De nada sirve ahorrar algo de dinero en el costo financiero total a futuro si la cuota del martes de la semana que viene es tan alta que impide comprar el inventario necesario para abrir el local. Pero, espera. Si las fintech son empresas digitales con costos operativos súper bajos, porque no tienen esas enormes infraestructuras físicas, ¿por qué estructuran los créditos con plazos tan cortos? ¿Es acaso una medida para protegerse del riesgo de impago, considerando que a veces prestan dinero solo analizando el comportamiento digital sin pedir tantas garantías físicas? Es una excelente observación. Efectivamente, gran parte del modelo fintech se basa en la velocidad y en la asunción de riesgos utilizando modelos predictivos. Pero sin las garantías sólidas. Exacto, sin las sólidas garantías colaterales que exige un banco tradicional. Al no tener la hipoteca de un local o activos tangibles fuertes como respaldo principal en muchos casos, la forma que tienen de mitigar el riesgo de que el negocio quiebre y no pague es recuperando el capital lo más rápido posible. Su estructura está diseñada para ciclos de crédito veloces. Por eso comprimen el tiempo. Pero al comprimir el tiempo, inflan la cuota mensual. Pongamos de números imaginarios para que nuestra audiencia pueda visualizar el impacto real de esto. Volvamos a la panadería. Digamos que necesitan un préstamo de $10,000 para esa camioneta de reparto. La plataforma fintech revisa sus ventas digitales y en cuestión de horas les aprueba el crédito con una tasa de interés del 30% anual. ¿Suena rápido? Sí, pero exige que se pague en solo 6 meses. Haciendo cálculos rápidos, eso significa que la panadería tendría que desembolsar alrededor de $1,800 cada mes. Por el otro lado, el banco tradicional se toma 3 semanas en revisar el papeleo y al final aprueba los mismos $10,000 con una tasa de interés un poco más alta, digamos del 35% anual. Pero el banco les da 36 meses, 3 años enteros para pagar. La cuota mensual con el banco quedaría en unos $450 aproximadamente. Si alguien se sienta con una calculadora a sumar todos los pagos hasta el final, descubrirá que con la fintech se pagan menos intereses totales. Porque la deuda dura menos tiempo. Exactamente. Con el banco, al extenderse por 3 años, el costo total del crédito será mayor. Se terminarán pagando más miles de dólares en intereses acumulados. Y aquí es donde la teoría financiera clásica diría que la opción digital es mejor porque el costo total es menor. Pero la calle dice otra cosa. La realidad operativa de la panadería cuenta otra historia.
Si ese negocio genera $2,000 de ganancia libre al mes, la cuota de la fintech de $1,800 se comería el 90% de su margen. Un mes donde se descomponga un horno o bajen un poco las ventas y no habrá dinero para pagar la cuota. El negocio entraría en quiebra. El negocio se asfixia por falta de oxígeno o, en este caso, por falta de liquidez. Y en contraste, con la oferta del banco tradicional, esos $450 mensuales representan una fracción mucho menor de las ganancias. Si conectamos esto con el panorama general, nos damos cuenta de algo profundamente revelador sobre la verdadera naturaleza de los pequeños negocios frente al sistema financiero. Para una microempresa promedio, lograr sobrevivir en el corto plazo, pagar las facturas de hoy y operar con una relativa paz mental mes a mes es infinitamente más importante que lograr optimizar matemáticamente hasta el último centavo del costo total del crédito a lo largo de un lustro. La sostenibilidad en el presente, asegurar que las puertas abran mañana, gana por goleada frente a la eficiencia teórica del futuro lejano. La banca tradicional, al ofrecer plazos extendidos, permite distribuir la carga en un horizonte de tiempo que actúa como un verdadero salvavidas para el flujo de caja. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si ponemos ambas opciones sobre la mesa, sin fanatismos por la tecnología, ni nostalgia por lo tradicional, las ventajas y desventajas de cada modelo quedan muy claras. No se trata de declarar un ganador absoluto que arrase con el mercado y un perdedor que deba desaparecer. Vamos a desglosarlo. Por el lado de las fintech, los datos reconocen que ganan de forma indiscutible en velocidad y accesibilidad. Esa digitalización extrema de los procesos no es un simple lujo estético, reduce los tiempos de respuesta de semanas a minutos. Y hay momentos donde eso lo es todo. Si el horno principal de la panadería estalla un martes y se necesita comprar uno nuevo de inmediato para no perder los contratos del fin de semana, esperar las 3 semanas del banco significa la muerte del negocio. Así de simple. En ese escenario de urgencia extrema, la velocidad de respuesta de la plataforma digital es un milagro, incluso si la cuota mensual a corto plazo será dura de roer. Además, empujan la inclusión financiera, dando oportunidades a negocios informales o sin historial extenso que jamás pasarían del lobby de un banco tradicional. Esa agilidad es innegable. La capacidad de inyectar capital de trabajo en el momento exacto de la emergencia o de la oportunidad fugaz es el gran superpoder de las alternativas digitales. No se puede minimizar el impacto positivo que tiene esa democratización del crédito para sectores históricamente marginados por las finanzas formales. Pero, por otro lado, los bancos tradicionales mantienen firme su corona en áreas que son igualmente vitales para el ecosistema empresarial. Siguen siendo los líderes indiscutibles en confianza, en la percepción de seguridad institucional y en la capacidad de construir una relación crediticia a largo plazo. Pero su ventaja más tangible, crítica y contundente a la luz de esta información es esa capacidad financiera estructural para absorber riesgo a largo plazo. Al poder ofrecer plazos de 3, 5 o más años, proporcionan ese escudo protector contra la altísima sensibilidad a la falta de liquidez que padecen casi todas las microempresas. Resulta evidente que esto no es un juego de suma cero. Ninguno de los dos modelos, ni la aplicación financiera más vanguardista de Silicon Valley, ni el banco más antiguo y consolidado de la ciudad, es inherentemente más barato o mejor de forma universal. La diferencia y la clave para navegar este mundo del crédito comercial es puramente contextual. Depende de para qué se necesita el dinero y de las condiciones del entorno en ese momento preciso. Ese es el núcleo de la cuestión. La conclusión principal que arroja el cruce de todos estos datos enfatiza que la decisión óptima nunca debería basarse en quien tiene la publicidad más atractiva. ¿O en quien cuelga el cartel con la tasa de interés más baja? Exacto, ya sea en su escaparate digital o físico. La decisión depende enteramente del perfil financiero del negocio que solicita los fondos, de su capacidad real para tolerar el riesgo de quedarse sin efectivo y, sobre todo, de la estructura actual de su flujo de caja. Si el negocio tiene ingresos predecibles pero márgenes de ganancia estrechos, proteger el flujo mensual con la cuota baja de un banco tradicional es lo más sensato, aunque el trámite sea tedioso. Por el contrario, si se tiene un margen de ganancia enorme, un flujo de caja muy holgado y surge una oportunidad de comprar mercancía con un descuento brutal que expira hoy mismo, la herramienta tecnológica rápida es el camino correcto. Esa es la clave. Es una perspectiva muy aterrizada para quienes nos escuchan. Ante cualquier decisión de financiamiento, ya sea para un emprendimiento propio o analizando el mercado, la lección es no dejarse cegar por el brillo instantáneo del proceso más moderno o por el número aislado de la tasa de interés. La arquitectura completa del crédito es lo que verdaderamente importa. El plazo, el tamaño exacto de la cuota y cómo esa obligación mensual específica se inserta en la cruda realidad de los lunes por la mañana del negocio.
Ese es el verdadero indicador de éxito. Despedimos esta exploración detallada de forma muy cálida, animando a toda nuestra audiencia a seguir analizando de cerca la información que consumen, a cuestionar las narrativas preestablecidas, especialmente cuando prometen soluciones mágicas o absolutas, y a mirar siempre mucho más allá de la superficie. Hasta la próxima sesión.